daremos inicio a esta exposición. Me voy a permitir leer la semblanza académica del maestro Juvenal Osorio Cuatzo. Él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un LLM in Rule of Law for Development por la Loyola University Chicago School of Law, egresado de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y certificado por la 23ª Academia de Destrezas de Litigación Penal Oral por la California Western School of Law. Recientemente ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos del organismo público descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla y actualmente es socio de Cuatzo Legal, firma de abogados especializada en defensa penal, laboral, civil y corporativa de personas jurídicas y físicas con perspectiva de negocio y énfasis en la implementación de políticas para evitar la responsabilidad legal de las empresas a través del Criminal Regulatory Compliance. Bueno, pues sin más, damos la bienvenida, te cedemos las palabras. Antes me gustaría también comentarle a nuestro auditorio que en caso de que tengan alguna pregunta pueden escribirla a través del chat y también pueden alzar la manita para que podamos cederles la palabra en caso de que quieran realizar una pregunta y hacer la exposición un poco más dinámica. Muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta plática. Le agradezco también la invitación a mi muy buena amiga María Cardoso y al equipo de la firma legal Tavares y Tavares por darnos oportunidad de compartir conocimiento con cada uno de sus integrantes, con sus clientes y sobre todo al público en general que tendrá oportunidad en su momento de acercarse a estos temas de mayor importancia y de impacto, que tienen un impacto importante ya en el ámbito jurídico mexicano. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes, estaremos dando seguimiento al tema que nos ocupa el día de hoy, que es responsabilidad penal de personas jurídicas. Y para eso, y a fin de facilitar, en este caso, el contenido de la exposición, estaré compartiéndoles unas presentaciones y, bueno, para ir dándonos oportunidad de guiar cada uno de los conceptos que vamos a ir desarrollando. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que se presente durante el desarrollo de la exposición, como bien lo menciona Jimena, les pediríamos que lo hagan del conocimiento, lo estaremos tratando de responder al momento y si no, al final de la plática también regalaremos algunos minutos para que se puedan hacer algún intercambio de ideas y responder a aquellas preguntas que hayan quedado pendientes. También al final les voy a compartir mi dirección de correo electrónico, mis datos personales, por si existe algún otro comentario adicional que quieran realizar posterior a lo que termine esta actividad y con mucho gusto tendremos oportunidad de darles respuesta y atender cada uno de sus comentarios. En ese sentido, retomando el tema central, responsabilidad penal de personas jurídicas, quiero hacer mucho hincapié en que se trata de uno de los conceptos de mayor relevancia, sobre todo en los últimos 2 o 3 años de la ciencia jurídica en México. ¿Y por qué ha sido de gran relevancia y por qué ha tenido un impacto importante con el tema del compliance penal paralelamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Lo es tanto porque, como lo vamos a detallar un poco más adelante, todo surge a raíz de la transición que tuvimos hacia el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y las nuevas reglas para lo que es la responsabilidad y cómo atender estos famosos juicios orales y el grado de responsabilidad que juegan cada uno de los intervinientes en este sistema de justicia. Y no hablamos exclusivamente de ministerios públicos, de jueces, de particulares, o en su defecto de las víctimas, de los imputados, o aquellos intervinientes que comúnmente conocemos o que tradicionalmente han formado parte del sistema de justicia, sino ahora de la gran importancia que tienen las empresas frente a esas responsabilidades que pudieran incurrirse ante la comisión de los delitos que establece la norma y que, como lo comento más adelante, detallaremos. Es importante, considero, que antes de analizar los conceptos normativos o jurídicos que dan lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entendamos de dónde surge este concepto, por qué existe como tal una responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo transitamos de un momento en el que no había una responsabilidad penal
y recientemente, hace algunos años, se instauró a través de nuestros mecanismos jurídicos lo que es esta responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Y cómo radica, cómo entender este concepto de responsabilidad penal de personas jurídicas alejado de la teoría tradicional de lo que es la teoría del delito? Porque son dos concepciones completamente distintas y estos antecedentes nos van a ayudar a entender ahora sí el por qué y cómo es que la norma estableció estos supuestos en los cuales pudiera incurrir jurídicamente alguna empresa en este sentido. De esta forma, abarcaremos 4 puntos importantes durante el desarrollo de esta exposición. El primero es la situación de la política criminal actual, como segundo elemento, antecedentes internacionales sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, los antecedentes que tenemos en México y su ámbito de aplicación, y finalmente un concepto fundamental para cerrar el tema de discusión, que es el debido control de la organización. En ese sentido, la política criminal actual parte de 3 supuestos que trataré de abarcar en estos 3 enunciados. Primero, que la dogmática penal actual o la tradicional es una barrera para la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Y por qué lo mencionamos así? Los doctrinarios y los teóricos del derecho penal han establecido, y bueno, prácticamente aterrizándolo ya a lo que es la necesidad de las empresas, que no se puede establecer o no hay una sinergia entre la dogmática penal tradicional y las nuevas necesidades que requieren las empresas frente a los delitos que se pudieran llegar a cometer. ¿Eso por qué? Porque la teoría del delito, como es concebida de manera tradicional, es totalmente contraria a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estamos hablando de 2 conceptos completamente diferentes. Estamos hablando que la teoría del delito tradicional se generó específicamente para delitos cometidos por individuos, por personas físicas. Y nunca hubo una sinergia hasta recientemente cuando empezó a tener una injerencia las empresas en el desarrollo del marco jurídico penal, cuando se empezó a transitar en saber qué es lo que podemos abarcar sobre la teoría del delito. Y encontramos que son muy pocos los postulados o prácticamente no hay sinergia entre la teoría del delito tradicional con la teoría del delito o en su defecto con el derecho penal de empresa o el derecho penal que estaremos ubicando en este caso de las personas jurídicas. La teoría del delito también está hecha para personas, como lo mencionamos, físicas. En este sentido, como ya lo hemos ahorita hecho hincapié, existen 2 concepciones completamente distintas que es importante puntualizar a través de lo que es el siguiente cuadro que vamos a destacar. La teoría del delito tradicional, en el delito común, el que todos conocemos, ya sean delitos federales, delitos locales o delitos previstos en leyes especiales, se basa a través de 2 características fundamentales o tiene 2 concepciones fundamentales. Primero, el injusto penal, que el injusto penal se tipifica o se encuentra específicamente al lado de lo que es la conducta típica y antijurídica. Como ustedes recordarán, los elementos fundamentales de la teoría del delito establecen que un injusto penal está considerado a través de lo que es una conducta típica, antijurídica y culpable. El injusto penal en el delito común se ubica específicamente en la conducta, en la tipicidad y en la antijuridicidad. Pero el juicio de reproche, en este caso, estará ubicado específicamente en el tema de la culpabilidad. Si hacemos este cuadro comparativo con el esquema del delito corporativo, que es el delito que ahora estarán enfrentando las empresas a raíz de la responsabilidad jurídica que se establece en las normas, estaríamos hablando que el injusto penal se sitúa ahora en lo que es la organización defectuosa de la propia empresa. Más adelante detallaremos en qué consiste este concepto, pero es importante tenerlo claro para diferenciar los dos tipos de teorías. Y el juicio de reproche, en este caso la exigibilidad de la conducta, estaríamos hablando que se ubica en la cultura del cumplimiento defectuoso. Es decir, por una parte tenemos que existiría una organización defectuosa como elemento para acreditar el injusto penal, y por otro también muy importante la cultura del cumplimiento defectuosa como un juicio de reproche que se le recriminaría a la empresa al no haber tenido los elementos suficientes para garantizar una posible prevención de la comisión de un delito. Estos 2 conceptos, organización
y cumplimiento, cultura de cumplimiento, se engloban en un concepto genérico que lo entendemos nosotros como el debido control de la organización. Es decir, cuáles son los elementos, circunstancias de las cuales la empresa tiene control y cuáles la empresa tiene disponibilidad para poder generar mecanismos de prevención y a su vez mecanismos de reacción. A través de esos elementos vamos a poder afrontar, posteriormente lo estaremos también detallando, cómo la empresa se va a poder enfrentar ante estas circunstancias derivadas de la propia comisión de los delitos. En el caso específico de la culpabilidad empresarial, es decir, el juicio de reproche que le estaremos haciendo a las empresas por haber cometido algún delito o que su conducta haya contravenido las disposiciones en materia penal, encontramos 4 tipos o podemos identificar 4 tipos de elementos de culpabilidad empresarial. Primero, la proactiva. ¿En qué consiste? Es una función de la razonabilidad de las medidas adoptadas para prevenir el delito. Es decir, ¿qué hice yo antes de qué hice yo para prevenir, mejor dicho, la comisión de un delito o de un injusto penal? ¿Qué elementos generé yo al interior de mi organización para poder evitar la comisión de un delito? Pues, segundo, tenemos la culpabilidad empresarial reactiva. Esta es en función de la razonabilidad de los pasos tomados como reacción al descubrimiento del delito. Es decir, ya se cometió un delito, ya está teniendo efectos la comisión de ese delito, ¿qué acciones voy a tomar yo como empresa, como persona jurídica, para mitigar los riesgos derivados de la comisión de ese delito? Por otra parte, tenemos la culpabilidad empresarial por la ética empresarial, que se deriva del etos corporativo, es decir, de la ética de lo que es la corporación, la cultura empresarial o la identidad corporativa. Yo como empresa estoy generando alguna identidad, estoy generando políticas de cumplimiento a través de lo que es conducta, a través de lo que es cuestiones éticas. ¿Estoy generando esa sinergia entre mis colaboradores o no lo estoy haciendo? Y la culpabilidad empresarial por la política precisamente empresarial, que en este caso radica en la intencionalidad corporativa, se basa en las decisiones y las oportunidades que son comunicadas a través de la política empresarial. Si bien es cierto, yo puedo tener todo un constructo de políticas, de normas, de manuales, de reglamentos. Lo importante es que tenga yo una política empresarial en la cual involucre a mis colaboradores para que tengan ellos conocimiento de todo este andamiaje al interior de la empresa que me servirá precisamente para generar acciones proactivas y en su defecto de carácter reactivas. Ahora bien, hay una frase que me gusta destacar porque nos da pauta precisamente a los siguientes elementos que estaremos analizando. Dice, se justifica la sanción a la persona jurídica por la existencia de un defectuoso desarrollo empresarial que no es consecuencia de decisiones puntuales de determinadas personas físicas, sino que son el resultado de una prolongada deficiencia de organización. Y esto quizá pueda chocar con el siguiente enunciado, pero vamos a encontrar cómo de alguna manera también se están complementando. El delito cometido por persona física es el presupuesto del delito de la persona jurídica. ¿A qué vamos con esto? Que si bien es cierto, la persona jurídica como tal, como ente, no puede cometer de manera directa los delitos, se necesita un presupuesto jurídico, que en este caso es la comisión del delito por una persona física, para que a su vez la persona jurídica esté en posibilidad también de haber cometido un injusto penal o un delito. Evidentemente, en la medida en que la persona jurídica no tenga las garantías o los elementos para prevenir la comisión de esos delitos, las personas físicas que de ella dependen, llámense empleados, llámense directivos, gerentes o algunas otras personas que laboren al interior de la compañía, van a estar susceptibles a cometer delitos o tendrán mayor posibilidad de incurrir en una conducta delictiva. A eso se refiere con una deficiencia prolongada de la organización. ¿Y cuál es la problemática que encontramos en este sentido? Hay 2 elementos muy importantes que destacar que son el problema fundamental que ahorita radica en esta discusión que tenemos sobre si la dogmática jurídico-penal tradicional y la teoría del delito se contrapone o no
a lo que es el derecho corporativo, específicamente penal de la empresa. Y uno de ellos es la autoridad y la participación. Aquí lo definimos como en los delitos de empresa cometidos por grandes consorcios, donde hay multiplicidad de funciones de personas y cruce de información, es difícil deducir la responsabilidad a personas físicas. ¿A qué vamos con esto? Que entre mayor complejo sea nuestra organización al interior de la empresa, llámese en aspectos que tengan que ver con el número de empleados que tengamos o bien el número de funciones que tengan cada uno de los empleados, será ese un factor determinante para que se pueda o no especificar quién es la persona que en determinado momento pudo haber cometido un delito a consecuencia de su actividad dentro de la propia compañía. Y ahora bien, los problemas de imputación. ¿Esto qué quiere decir? Dice, es difícil subsumir el mandato de determinación a un tipo penal, que es el principio de taxatividad. ¿A qué nos referimos con este tema? Como lo comentamos en un inicio, todo lo que es el sistema de justicia penal tradicional está enfocado a la comisión de delitos por personas físicas. Si uno toma el Código Penal Federal, local, y a su vez toma el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontraremos que la mayor parte de su contenido está enfocado a la comisión de delitos por personas físicas. Es decir, no existen tipos penales, no existen delitos por los cuales pueda cometer de manera exclusiva como tal una empresa, sino lo que hace es tratar de equiparar los delitos que pueden cometer las personas físicas y amoldarlos o ajustarlos a los que posiblemente podrían cometer las personas jurídicas. En ese sentido, los delitos están hechos precisamente para personas físicas. Y esa es la gran controversia que tenemos actualmente en el debate de si encontramos o no una sinergia en estos postulados. Eso, ahora bien, contemplando lo que es el contexto actual de cómo estamos operando en el marco jurídico nacional e internacional, es importante también conocer los antecedentes que dieron origen a esta transición directamente en nuestro país. Y vamos a encontrar tres antecedentes fundamentales. Estados Unidos, por una parte, los antecedentes de España, que han sido una influencia importantísima para lo que son los diferentes criterios adoptados en México, y también los criterios de derechos humanos de carácter internacional. A su vez, estaremos analizando lo que son las nuevas normas internacionales que aplican evidentemente para todos los países que las adopten y cómo estas normas también han tenido injerencia en el desarrollo jurídico del marco nacional. En el caso específico de Estados Unidos, encontramos que existe un modelo de atribución de la responsabilidad por el hecho ajeno o modelo de heterorresponsabilidad. ¿Esto qué significa? En el caso específico de Estados Unidos, que no aplica actualmente para el caso de México, encontramos que existe una transferencia de la responsabilidad. Es decir, si el trabajador o la persona que en su momento tenga un mandato por parte de la empresa comete un delito, la responsabilidad se transfiere o se traslada también a la persona jurídica. En este caso, hay un gran choque en cuanto a la teoría tradicional de lo que es precisamente el sistema penal, porque en la teoría tradicional lo que estamos acostumbrados nosotros a conocer es que la persona que comete el delito será la única responsable de las consecuencias jurídicas de su actuar. Sin embargo, bajo esta concepción de heterorresponsabilidad, la responsabilidad penal se traslada de la persona física a la persona jurídica. Y este antecedente tiene su origen en 1909, cuando la Corte Suprema en el caso New York Central and Hudson and River Railroad versus Estados Unidos autorizó por primera vez la aplicación de sanciones penales a empresas. Y ahí fijó los postulados en donde delimitaba cada una de las responsabilidades de los miembros al interior de la empresa y cómo su papel jugaba una relevancia importante para la posible comisión de un delito por parte de la propia empresa. Entonces, esta concepción de la trazabilidad, de la transferencia de responsabilidad de personas físicas a personas jurídicas, aplica actualmente únicamente en el caso de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo en el caso mexicano son dos concepciones completamente distintas. Ahora bien, en el caso de España, que tiene una historia un poco más cercana a los postulados que estamos trabajando en nuestro México, encontramos que hay 4 antecedentes fundamentales que radican en sentencias relevantes del Tribunal Supremo y una circular de la Fiscalía.
Estos 5 instrumentos han dado pauta para una serie de criterios y de interpretaciones que han servido precisamente para los juzgadores, como en este caso los fiscales que persiguen los delitos, para entender cómo se concibe el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y podemos identificar en este caso 5 postulados que considero son los más fundamentales. Sin embargo, existen una serie de razonamientos en cada una de esas sentencias donde valdría la pena involucrarse porque describen a manera de detalle cómo se vinculan o en su momento cómo se desvinculan las responsabilidades que subsisten entre personas físicas y personas jurídicas. El primero de ellos es evitar automatismos, es decir, que por vincular a la persona física se extienda dicha responsabilidad a la persona jurídica. Como vemos, en el caso específico de España, ya no sigue la teoría que mencionamos anteriormente en el caso de Estados Unidos. Esta teoría es una teoría automatisma o en su defecto lo que hace es que la responsabilidad exclusivamente se va a tener a la persona física en su momento que haya cometido el delito y paralelamente, en caso de que así suceda, la persona jurídica tendría que ser juzgada o en su caso investigada por alguna responsabilidad jurídica que se derive de la comisión de hechos de esos delitos. Pero de ninguna forma una depende de la otra. Son circunstancias completamente distintas y no hay un tema de trazabilidad o de transferencia de responsabilidad. En el segundo postulado se exige un pronunciamiento específico de la culpabilidad de la persona jurídica en las sentencias. Como lo mencionamos en este momento, se necesitan 2 supuestos. Si bien es cierto, se puede tratar una investigación bajo los mismos hechos o bajo los mismos supuestos jurídicos, lo cierto es que al momento de que se emita una sentencia, el juzgador va a estar obligado a definir la culpabilidad de la persona física y por otra parte, la culpabilidad de la persona jurídica. Entonces, se tendrán que hacer 2 razonamientos completamente diferentes, independientemente de que se trate sobre los mismos hechos que pudieron dar origen a la comisión de un delito. Por eso se trata de desvincular esta cuestión que manejamos de la transmisión de las responsabilidades. El delito cometido por persona física es el presupuesto del delito de la persona jurídica, no su fundamento, como lo mencionamos, y aquí se reafirma. Si no existe un delito cometido por una persona física, no podrá existir la comisión de un delito por una persona jurídica y esto lo vamos a puntualizar un poco más adelante. Esta teoría la podemos definir como el tema de la autorresponsabilidad en contra de la heteroresponsabilidad que mencionamos previamente y valorar la eficacia de los compliance programs. Esto es importante porque a través de la circular que emitió la Fiscalía en el gobierno de España, le da la facultad y le da herramientas precisamente a la Fiscalía para que cuente con mayores elementos con los cuales valorar la eficacia de los compliance programs al interior de las empresas. Es decir, yo, Fiscalía, ahora tengo mayores elementos para determinar si efectivamente el programa de cumplimiento que adoptó la empresa es un programa que está sustentado de acuerdo a su objeto social, a sus valores, a sus códigos, protocolos. Es decir, que todo ese andamiaje jurídico esté perfectamente establecido y no solamente que haya creado yo como empresa un programa de cumplimiento de espejo, sin que yo lo aplique con mis trabajadores y lo único que me sirva es para excusarme de que efectivamente estoy llevando a cabo actividades de cumplimiento cuando en realidad no estoy aplicando ninguna de esas consideraciones. Lo que hace precisamente esta facultad es darles herramientas a la Fiscalía para que tenga oportunidad de entender a detalle lo que está pasando al interior de la propia empresa. Y en el caso específico de los derechos humanos es importante puntualizar esta situación. Ya con anticipación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que la Corte Internacional de Justicia ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa a los derechos de la empresa misma. Es decir, le están reconociendo derechos a las personas morales en aquella circunstancia, pero que paralelamente estaríamos hablando de personas jurídicas. Es decir, las personas jurídicas gozarían de derechos inherentes. ¿Cuáles son unos ejemplos de estos derechos inherentes? Derecho a un patrimonio, derecho a lo que es libertad de asociación, derechos, por ejemplo, lo que es derechos tributarios en unas circunstancias similares. Es decir, les garantizas y les reconoces diferentes derechos que ya fueron adoptados por instrumentos internacionales.
Lo importante también es puntualizar que en el caso mexicano, ya este reconocimiento a los derechos de las personas morales o las personas jurídicas ha quedado establecidas a través de diferentes criterios dentro de lo que es nuestro propio, bueno, que ha emitido en este caso el Poder Judicial. Y hay un rubro que me gusta puntualizar, que es el denominado personas morales o jurídicas. Son titulares de los derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que resulten conforme a su naturaleza y sus fines. Entonces, en este caso, evidentemente, cada una de las personas morales o jurídicas tendrá ciertos derechos específicos inherentes a la propia naturaleza de la empresa conforme a los estatutos y al objeto social que se plantearon al momento de su creación. También es importante destacar que ya existe jurisprudencia al respecto en donde la Corte determinó que efectivamente el artículo primero constitucional, al no señalar que los derechos y todo lo que ello conviene aplica exclusivamente para personas físicas, sino que deja el concepto abierto para personas, se presume o se puede interpretar que efectivamente esa protección amplia o esa garantía amplia en el aspecto de los derechos humanos también aplicaría para lo que son las personas jurídicas. Entonces encontramos que efectivamente las personas jurídicas son susceptibles de contar efectivamente con derechos humanos. Y bueno, las normas internacionales, actualmente existen 3 protocolos o 3 normas internacionales fundamentales que son precisamente publicadas por la International Organization for Standardization, que en este caso lo que hace la ISO 19600 y la ISO 19601, que son las que actualmente se encuentran vigentes, establecen sistemas de gestión de cumplimiento normativo. La primera no es certificable, pero la segunda sí es certificable. La primera ya está adoptada por nuestro país, la segunda aún no. En el caso específico de la ISO 37301, que habla o trata sobre Compliance Management Systems, esta norma se deduce precisamente de la necesidad de adecuar la norma o la ISO 19600. Es decir, esta vendrá más actualizada y en su momento generará mejores mecanismos para poder integrar protocolos y mecanismos de estandarización al interior de las empresas. Estas normas sí certifican directamente a las empresas que están aplicando dichos protocolos y pueden también certificar a las personas que llevan a cabo los procesos de estandarización de lo que son estas propias normas. También actualmente existen algunas entidades que a través de lo que son los reconocimientos que ha emitido el INPI, de lo que son instancias certificadoras, están de alguna manera llevando a cabo procesos de certificación a través de lo que son sistemas precisamente de cumplimiento normativo al interior de las empresas. ¿Y cuáles son los antecedentes que tenemos ahora en México? Y damos pauta al punto importante de cómo está aplicándose el sistema, bueno, en este caso la responsabilidad penal de personas jurídicas en nuestro país. Todo se deduce a partir de una de las reformas más importantes en el último siglo de historia jurídica en nuestro país, que precisamente es la reforma constitucional de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia. La reforma que todos conocemos, que vino a instaurar el tema de los juicios orales. Esta reforma de seguridad y justicia es una reforma muy compleja y es una reforma que en su momento, si hay oportunidad de que la pudiéramos compartir, sería un tema de verdad extraordinario, porque nos ayuda a entender cómo transitamos de un sistema inquisitivo o un sistema inquisitorio a un sistema completamente adversarial y oral. Son dos circunstancias completamente distintas y que es un cambio de paradigma en la forma en la que nosotros concebimos al derecho. Y ese cambio de paradigma en la forma en que concebimos al derecho arrojó nuevas inclusiones en los marcos jurídicos legales. Entre ellos, como lo vamos a ver, las reformas al artículo 73, fracción 21 constitucional, donde se reformó para que se pudieran crear 4 leyes diferentes. La primera de ellas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que específicamente en sus artículos 421 y 421 a 425 incluye lo relativo a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es decir, es un capítulo muy breve, un capítulo muy concentrado y un capítulo que no delimita a detalle todo el actuar de los diferentes organismos involucrados en el sistema de justicia para establecer o no la posible responsabilidad de una persona jurídica. Como lo vamos a ver también a detalle en estos artículos, encontraremos que son artículos genéricos.
existe un debate muy importante actualmente en el mundo jurídico penal, en el sentido de que existen postulados específicamente de cuestiones subjetivas relativas a la responsabilidad de personas jurídicas en un ordenamiento completamente adjetivo. Es decir, cómo yo vengo a establecer cuestiones de carácter jurídico penal subjetivo en un código de procedimientos penales, cuando deberían estar en su oportunidad en lo que son los códigos penales, ya sea estatal o en el Código Penal Federal. Esta es una controversia que efectivamente está vigente y que derivado de la necesidad en su momento de incluir lo que fue la responsabilidad penal de personas jurídicas, se tuvo en su momento que adoptar dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y paralelamente vino lo que fue la miscelánea penal de junio de 2016, donde conjuntamente con este conglomerado de reformas incluidas, entre ellas lo que fueron mecanismos alternativos de solución de controversias, la propia Constitución, algunas cuestiones de lavado de dinero, lo que pudieron hacer fue de alguna manera sistematizar y garantizar que efectivamente se estén cumpliendo estas disposiciones en cada uno de sus diferentes ambientes. El objetivo central de esta reforma, como lo conocemos, es desmontar la concepción monolítica del proceso, el castigo como su única finalidad, el juicio como su único camino, el Estado como único decisor y un tratamiento único para todas las conductas. Es decir, borramos todo eso y venimos a instaurar un nuevo paradigma de implementación de la justicia penal. Y ahora Juvenal, ahí me gustaría, perdón, digo, para hacer un poquito dinámico esto, también nos gustaría saber un poco tu opinión, como antecedentes que ya nos señalaste tanto en España como en Estados Unidos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo señalas, en el 421, señala mucho el hecho de los actos que sean cometidos a nombre, a través de sus recursos o en el beneficio de las empresas. ¿Cómo consideras tú que estos antecedentes jurídicos internacionales influyeron en la decisión legislativa de incluir estos actos jurídicos por parte de las empresas sin que se estipulara como tal un mecanismo para que las empresas pudieran identificar las acciones debidas que debían realizar para prevenir estos actos y que a su vez esto ha dado pauta a que pues las empresas volteen a ver las acciones internacionales, en específico en España, porque pues su sistema jurídico es muy similar al nuestro y entonces nos da oportunidad de tomar algunas ventajas, pero también la autoridad no ha sido muy clara en sobre qué consideraciones tendrá el momento de observar si están o no cumpliendo con esta debida diligencia a través de las acciones que señalan en el 421. Sí, Jimena, precisamente haciendo referencia al comentario que nos compartes, es importante destacar que sí, la tradición que siguió lo que fue precisamente la creación o en su momento el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales fue acercarse y aprender precisamente de las experiencias comparadas de otros países que ya tenían de alguna manera más establecido el sistema de justicia penal acusatorio. En el caso específico de México, se acercó muchísimo a lo que fue la concepción del sistema de justicia penal, lo que fue Chile, Colombia, incluso también lo que fue el sistema penal de lo que fue, bueno, en este caso España, Italia, y tuvo mucho acercamiento con el sistema de justicia penal anglosajón, específicamente con Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, ese intercambio de ideas lo que hizo fue precisamente generar la situación de implementar mecanismos que pudieran atraer de alguna manera esa experiencia comparada. ¿A qué voy con ello? Que efectivamente, derivado de la necesidad de adoptar instrumentos jurídicos de acuerdo a la realidad que se suscitaba en México, cómo podemos amoldar esas experiencias para garantizar que efectivamente se esté llevando a cabo el cumplimiento normativo de las empresas. Por ponerte un ejemplo, en su momento, cuando se estaba concibiendo lo que era la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, teníamos como experiencia lo que era el combate al crimen organizado en su máxima plenitud. Es decir, todo giraba prácticamente en torno al tema de lo que, o cualquier reforma giraba en torno al tema que era prácticamente la delincuencia organizada. Y en ese sentido, muchas de las empresas o varias de las empresas que en su momento se pudieron detectar que guardaban o no estrecha relación con aquellos grupos delincuenciales o delictivos, tenían injerencia precisamente a través de responsabilidades penales, pero no había forma de cómo efectivamente llevar a un juicio
o acreditar una responsabilidad penal a una persona jurídica que tuviera o no injerencia con estos grupos delictivos. A raíz de esas necesidades, como tú seguramente tendrás conocimiento de los compañeros que nos están acompañando, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita pueden ser unos ejemplos que efectivamente orillaron al legislador a retomar esos conceptos de carácter internacional y aterrizarlos en nuestro marco jurídico nacional. Y a través de ese aterrizaje surgió lo que fue precisamente el artículo 421, que nos especifica el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad penal autónoma. Y aquí es en donde pone específicamente la cuestión subjetiva de cómo se va a actualizar en este caso, delito cometido por la persona jurídica. Lo define de la siguiente manera. Dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Es decir, existirán 4 formas por las cuales las personas jurídicas podrán llevar a cabo la comisión de un delito. Y el siguiente elemento que complementa en este caso el tipo penal es cuando se haya además determinado que existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho derecho. ¿Qué significa esta situación? Que si bien es cierto, como ya lo dejamos muy en claro, necesita existir un delito cometido por una persona física para que se pueda actualizar el delito cometido por una empresa, es necesario que esta persona física haya cometido el delito a nombre de la empresa o por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. Y además, para que yo, fiscal, pueda imputar la comisión de un delito en contra de una empresa, debe existir que efectivamente hubo una inobservancia en el debido control de la organización de la empresa. Y aquí me voy a detener un poquito porque es importante puntualizar esta situación. Como se ha destacado ya en el ambiente, en el tema del compliance penal o compliance regulatorio, es importante que los diferentes sectores empresariales o las personas jurídicas cuenten con lineamientos, con protocolos, con políticas, con manuales de operación al interior de las propias empresas para determinar las responsabilidades y las funciones que tienen cada uno de sus empleados. Sin embargo, con eso no basta, es decir, no se necesita tener una cantidad exorbitante de manuales, de protocolos o de políticas para que efectivamente yo ya esté cumpliendo al margen de la ley y no cometa un delito, sino que se actualiza una segunda hipótesis, que es, si bien es cierto, yo ya tengo esos protocolos o tengo esos manuales, necesito hacerlos del conocimiento de mis empleados, que estos los conozcan, los entiendan y los apliquen. Esa es una de las circunstancias fundamentales para garantizar ahora sí el debido control de su organización. Entonces estamos jugando bajo 2 elementos que se complementan en su oportunidad. Sí se necesita tener un control interno a través de políticas, estándares, manuales, códigos de conducta o códigos de ética, pero también es importante que a través de una política de gobierno corporativo esos manuales sean efectivamente adoptados por los propios compañeros al interior de la empresa. Y estamos hablando desde el VP o desde el presidente del corporativo hasta el empleado que se encuentre haciendo algunas labores de mantenimiento o algunas otras cuestiones. Es decir, tiene que abarcar toda la cadena completa de los compañeros y las personas involucradas al interior de la empresa para garantizar que tú como compañía efectivamente estabas teniendo el debido control en tu organización. Y vamos a poner un ejemplo muy práctico en una situación más específica para tratar de aterrizarlo en un postulado más concreto. Estamos hablando que, por ejemplo, yo le proporciono a mi empleado herramientas tecnológicas. Un ejemplo de ello es una computadora, una laptop para que pueda llevar a cabo su trabajo diario. Y resulta que esta persona evidentemente firma un resguardo y en el que se compromete a que únicamente utilizará ese equipamiento para el trabajo al interior de la compañía. Sin embargo, lo utiliza para visitar, por ejemplo, páginas de internet de pornografía infantil. Y de repente a través de una investigación se da cuenta, en este caso la instancia investigadora, que una persona determinada a través de un equipo con una dirección IP específica estuvo llevando a cabo búsquedas de pornografía infantil y se da cuenta de que efectivamente surgió a través de una computadora proporcionada, en este caso, por una empresa.
Aquí, de manera específica, vamos a encontrar que efectivamente se actualizaría o se podría actualizar la posible comisión de un delito, en este caso por un empleado que estuvo visualizando o visitando páginas pornográficas de carácter infantil, pero a través de las medidas que nosotros al interior de la empresa pudimos haber garantizado, como esos protocolos, como esos manuales o como esas herramientas para que nosotros garantizáramos debida diligencia en el uso de las herramientas en favor de nuestros empleados, podríamos de alguna manera desvincular la responsabilidad penal jurídica que existe en contra de la empresa. ¿Por qué? Yo no te voy a sancionar, en este caso, Estado, a ti empresa, porque tu trabajador en su momento visitó unas páginas pornográficas. Te voy a sancionar a ti porque no contaste con los elementos suficientes o tenías inobservancia en el debido control de tu organización. Ese va a ser el injusto penal por el cual yo te voy a sancionar. Y aquí es importante también hacer la diferenciación porque tradicionalmente en los medios y en algunos otros foros se ha pensado que si alguna persona, por ejemplo, un trabajador comete, en este caso, lesiones, un homicidio imprudencial o algunas otras cuestiones que pudieran derivarse de la prestación del servicio, paralelamente, en este caso, el empleador o patrón o la persona jurídica va a tener que responder penalmente por esta persona y no es así, porque estamos hablando, como lo detallaremos enseguida, que la ley establece delitos específicos por los cuales únicamente va a ser responsable la persona jurídica derivado del actuar precisamente de lo que son sus colaboradores. Entonces, en este sentido, también es importante destacar que por una parte está la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero por otra muy importante también está lo que se conoce como responsabilidad civil patronal, que en este caso ya es ahora sí responder sobre los daños, perjuicios, reparación del daño que pudiera incurrir algún trabajador en un accidente o en alguna falta de previsión en lo que son el cumplimiento de sus actividades. Son dos circunstancias completamente diferentes y por eso es que es importante hacer esa distinción, porque no todos los delitos que cometen los empleados se van a traducir efectivamente en responsabilidades jurídicas en contra de la empresa. Ahora bien, precisamente es importante destacar que las únicas personas jurídicas que establece la legislación penal que tendrán como tal responsabilidad jurídica son las privadas, es decir, las empresas, corporaciones, compañías, y no tendrán ningún tipo de responsabilidad penal las instituciones estatales. El ejemplo que discutíamos con unos compañeros es si efectivamente, por ejemplo, el hospital de Pemex en Tabasco, al haber suministrado un medicamento que estaba contaminado o que posiblemente tenía algún elemento caduco, pudiera haber incurrido en una responsabilidad penal precisamente por haber suministrado estos medicamentos y ocasionado la muerte con esa suministración en contra de sus beneficiarios. Efectivamente, como lo establece la ley, la excepción a esa regla son las instituciones estatales y por lo tanto no existiría una responsabilidad en este caso del hospital de Pemex o de Pemex en general frente a este delito que se pudo cometer de manera culposa. Y bueno, las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación. Y ahorita enseguida vamos a ver cuáles son esos delitos por los cuales efectivamente las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables. Pero también lo que establece nuestro Código Penal de Procedimientos Penales son cuáles van a ser las sanciones y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas derivados precisamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por una parte establece lo que son las sanciones. Sanciones establece 5 sanciones diferentes que van desde una sanción pecuniaria o una multa hasta la propia disolución de la compañía, dependiendo el grado precisamente de lo que es la responsabilidad en la que haya incurrido, en este caso, la empresa. La propia legislación establece que para lo que es la delimitación o tasar cuál es la responsabilidad de una persona al momento de fijar una sentencia, ciertos lineamientos y requisitos que se deben cumplir, entre ellos, por ejemplo, si efectivamente contaba con aquellos protocolos o estándares para garantizar medidas de prevención, si en su defecto efectivamente había una divulgación de información para que todos los empleados al interior de la compañía pudieran no tener este acercamiento a esos mecanismos. Pero también establece lo que son consecuencias jurídicas.
que en este caso pueden ir específicamente desde suspensión de actividades de la propia compañía o la persona jurídica hasta una amonestación pública, una intervención judicial, una inhabilitación temporal en procedimientos de contratación pública, es decir, establece por una parte sanciones y por una parte consecuencias jurídicas. Actualmente no ha habido ningún caso en la República Mexicana en el cual se haya determinado una sentencia de carácter ejecutoria en contra de una persona jurídica. Es decir, si bien es cierto, ya tenemos prácticamente desde el 2016 la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en toda la República, lo cierto es que no ha habido un caso paradigmático en la actualidad que efectivamente nos demuestre el camino de cómo una autoridad va a resolver y va a interpretar precisamente la aplicación de estas conductas y cómo las va a sancionar. En este caso, el criterio que prevalece en el caso de la doctrina es que pudieran convenirse tanto sanciones, tanto por una parte sanciones, como también consecuencias jurídicas. Y aquí la duda es si efectivamente esas consecuencias jurídicas y esas sanciones específicamente en una sentencia jurídica pudieran extralimitarse o de alguna manera pudieran vulnerar los derechos fundamentales de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que serían penas que pudieran considerarse no proporcionales, que es uno de los elementos fundamentales para la individualización de la sanción penal. Entonces, es un criterio que todavía estamos en proceso de adopción. Como les comento, no ha existido ninguna sentencia actualmente en contra de una persona jurídica que efectivamente determine el camino a seguir y la posible interpretación de las sanciones o consecuencias jurídicas, derivado de que en la actualidad prácticamente todos los asuntos que en su momento hayan incurrido las personas jurídicas a través, en este caso, de sus empleados o de sus mandantes, se han resuelto a través de mecanismos alternativos como lo establece la propia ley. La propia ley establece en su artículo 424 que se podrán aplicar las soluciones alternas y las formas anticipadas de terminación del proceso cuando la empresa se vea, en este caso, imputada de la posible comisión de un delito. Y esa ha sido la salida que han encontrado prácticamente, en este caso, todos los abogados y, en efecto, en este caso, las empresas, para resolver en su momento posibles situaciones de impacto o de contingencia en contra de la propia empresa. Ahora bien, los artículos 423 establece los mecanismos de investigación, medidas cautelares, formulación de imputación y la vinculación a proceso. Es decir, todo lo que se establece en un capítulo completamente extensivo para lo que son imputación a personas físicas, en un solo artículo encontramos cómo se va a estar desarrollando este proceso específicamente para la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y como ya lo mencionamos con anticipación, en el artículo 425 se puntualiza que efectivamente deben haber, en este caso, la sentencia que se dicte el órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona física imputada, con independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como lo mencionamos, si bien puede tratarse de la comisión de un hecho delictivo que verse sobre los mismos hechos, al final el juzgador tendrá que emitir un razonamiento de culpabilidad por el propio imputado físico, persona física, y a su vez un razonamiento sobre la culpabilidad en la que pudiera incurrir la persona jurídica. Juvenal, para ir, perdón que te presione un poco Adelante, con el adelante. tiempo, ya tenemos un poquito de tiempo encima, pero me gustaría que empezáramos a llegar a la parte de las conclusiones en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre todo que también nos señalaras tu opinión respecto de todas estas responsabilidades que se están generando en la ley. Adicionalmente, hay algunos casos emblemáticos como el caso del Mayan Palace, pero el cómo de manera ética y a través de diversas acciones multidisciplinarias en las que se involucran, como bien dices, el área de a lo mejor sistemas, de recursos humanos, administración, para poder generar o permear una cultura de cumplimiento y de prevención del delito dentro de las organizaciones, ¿cómo podrían las organizaciones en general establecer marcos normativos internos para que a su vez puedan cumplir con las estipulaciones que señalan las normas y también que puedan ir más allá para la prevención de la comisión de los delitos? Fíjate que el tema que tocas, Jimena, es creo que uno también de los que ha sido
una piedrita en el camino que muchos de los abogados que por una parte nos hemos dedicado al tema de responsabilidad penal de personas jurídicas o que a su vez hemos participado en temas de compliance penal o compliance regulatorio, hemos encontrado que efectivamente no hay lineamientos, no hay criterios, no hay de alguna manera elementos específicos establecidos por un ordenamiento jurídico en México que establezcan cuáles son los criterios que se deban seguir para generar lo que es un correcto o un eficiente sistema de gestión de cumplimiento. ¿Y por qué no existe? Y aquí es un tema importante destacar también, es un aspecto doctrinario. Como recordaremos, en el sistema jurídico penal, específicamente del sistema penal acusatorio, existe un fundamento que es la libre valoración de la prueba que realiza el juez, a través de lo que son, por ejemplo, la doctrina, experiencias generales del derecho, o algunos otros elementos como el uso de la ciencia, precisamente para tasar y ponderar qué valor le va a dar a cada una de las pruebas. En este caso, si la legislación estableciera de manera puntual cuáles son las condicionantes que pudiera establecerse para lo que es delimitar un buen o un mal sistema de gestión, en este caso de cumplimiento normativo, nosotros ya le estaríamos generando o poniendo al juez de antemano un criterio por el cual no podría existir una libre valoración de la prueba. Es decir, se rompería ese principio fundamental del sistema adversarial. ¿Por qué? Porque si estamos en el sentido de que yo tengo un manual o un protocolo que no cumpliría hipotéticamente esos lineamientos, automáticamente el juzgador tendría que sancionarme por el incumplimiento de esas situaciones sin ponderar ninguna otras circunstancias ajenas a esta situación. Entonces, existe ese debate en la doctrina de por qué efectivamente no hay como tal estándares específicos o estipulados en el marco jurídico legal, pero sí existen herramientas, como ya lo mencionamos con anticipación, lo que son las propias normas ISO, las tres que mencionamos al principio, donde son una guía precisamente para garantizar que efectivamente al interior de tu compañía puedas contar con esas herramientas que te puedan dar pauta a generar mecanismos importantes. Y si me permites, precisamente lo voy a puntualizar en esta diapositiva. Por una parte existen programas de cumplimiento y por una parte existe una política de integridad. ¿Qué entendemos nosotros por un programa de cumplimiento? Pues es un programa en el que tenemos que acatar la ley, hacer el mínimo para evitar sanciones, está basado en reglas, es un uso de las amenazas y temor jerárquico, es decir, hay un tema de jerarquía y es un enfoque un poco más controlador, es decir, el tema del cumplimiento lo que hace es generar control al interior de la propia institución. Pero por una parte tenemos también políticas de integridad. ¿Y cuáles son los elementos de ellas? Compromiso con base en valores, fomentar un comportamiento responsable, basado en principios, el uso de la virtud como la principal práctica del cumplimiento y el enfoque de la confianza y responsabilidad. Por una parte, estamos generando estándares, normas que se deben cumplir o que tienen algún esquema jerárquico, pero por otra parte también estamos generando una política de integridad con base en una cuestión de conducta, con una base en una cuestión de ética. Si nosotros complementamos al interior de nuestras compañías o al interior de nuestras empresas o como abogados al momento de asesorar a estas compañías, estos programas de cumplimiento, pero aparejado con una política de integridad, estaremos generando que efectivamente abarquemos las dos situaciones que nosotros mencionábamos al momento de referirnos al propio delito. Es decir, si estamos generando lo que son programas de cumplimiento a través de mecanismos, políticas, manuales, todos estos instrumentos jurídicos que podemos generar al interior de la compañía, pero también estamos propiciando a que los propios trabajadores los adopten como suyos. Y a través de capacitaciones, a través de lo que son conferencias, a través de lo que es la divulgación, de la capacitación, del conocimiento de las ideas, vamos a ir haciendo hincapié a un esquema para evitar que se sigan o que se pudieran generar cuestiones de, en este caso, delitos cometidos por los propios compañeros o en este caso las empresas. Si gustas, estimada Jimena, daríamos esta oportunidad para que si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, estos son los postulados más importantes en esta hora que pudiera yo compartirte sobre el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Y bueno, quedo atento de tus comentarios. Muchas gracias por tu exposición, ha sido bastante interesante y también, digo,
siguiendo con la charla, si pudiéramos a lo mejor platicar en qué momento desde tu perspectiva pasamos desde un marco jurídico penal a lo que se ha convertido ahora en cumplimiento normativo, que se ha enfocado mucho a la parte de la ética, a la responsabilidad social y en la parte en la que se ha permeado mucho esta figura como compliance, criminal compliance y todas estas figuras en las que se ha transformado, sobre todo aquí en México, con los antecedentes, sobre todo de España, y cómo ha ido evolucionando desde tu perspectiva o hacia dónde va. Mira, ahí en ese caso en particular sí es importante destacar una situación que efectivamente ya existen, sobre todo a través de lo que son normas oficiales mexicanas y algunos otros tipos de lineamientos no vinculativos, pero que sí de alguna manera dan una oportunidad para que tú vayas generando ciertos procesos de estandarización, ciertos procesos de certificación o protocolización. En ese sentido, lo que tú vas generando al interior de tu propia compañía son herramientas precisamente para evitar que pudiera generarse una conducta delictiva por alguno de tus colaboradores. Eso por una parte. Pero también es importante señalar que esas herramientas que tú generes al interior de la empresa te van a servir precisamente como armas de defensa para cuando la fiscalía quiera iniciar un proceso de investigación en tu contra, tú le demuestres que efectivamente cuentas con mecanismos y con herramientas al interior de la compañía para evitar que tus compañeros o que tus colaboradores cometan actos delictivos. No se trata, en este caso, por ejemplo, de que si ya la fiscalía me está investigando por la posible comisión de algún delito penal, yo me ponga rapidísimo a trabajar y a generar manuales y protocolos y vaya y se los presente directamente a la fiscalía como que efectivamente ya los tengo yo instaurados en mi compañía, sino que es un deber de la fiscalía cerciorarse de que efectivamente esos manuales efectivamente son conocidos por los trabajadores, los entienden y los están aplicando. ¿Por qué? Porque incluso el propio fiscal podrá mandar a citar a tus colaboradores, desde vicepresidentes, presidentes, hasta lo que son la persona que cumpla actividades básicas y les podrá generar entrevistas directas sobre estos procesos de cumplimiento. Entonces, si tú no tienes homologados, como ya lo hemos estado platicando, por una parte, el sistema normativo, pero también el sistema de conducta, de generar ese valor directamente con tus empleados, pues se rompe de alguna manera esa cadena que ya comentamos, que precisamente es el debido control de la organización. Si tú no tienes ese debido control de la organización, vas a ser una persona jurídica que va a ser susceptible de que sea efectivamente sancionada en caso de que se pudiera incurrir en la comisión de algún delito. Entonces, todos estos juegan papeles de fortalecer protocolos, fortalecer políticas, fortalecer procesos al interior de la empresa, precisamente para evitar, ya sea en una forma, como lo mencionamos, preventiva, pero también reactiva, cuando sea necesario enfrentar alguna situación ante una fiscalía, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Y también digo, para concluir esta parte desde tu experiencia, ¿qué tan preparada crees que está la autoridad para ver estos temas, a pesar de ser algo desde el 2016 y que se sigue trabajando, que muchas personas todavía no conocen hasta dónde puede llegar la responsabilidad penal de las empresas? ¿Qué tan factible es que ellos puedan ser parte de un juicio? ¿O hacia dónde la autoridad está llevando estos mecanismos como a lo mejor una manera de concientizar a la misma sociedad y a las empresas a generar actividades positivas y proactivas en beneficio tanto de la sociedad como de ellos mismos? Fíjate que también es un tema bastante relevante porque como lo compartíamos, desafortunadamente en la actualidad en México no existe ninguna sentencia condenatoria que efectivamente haya resuelto o haya determinado alguna sanción en contra de una persona jurídica. ¿Esto qué significa? Que como te lo comentaba, prácticamente todos los asuntos en los que probablemente pudiera tener alguna imputación una persona jurídica se han resuelto por mecanismos, o sea, se han resuelto por salidas alternas, a través de lo que son de pagos de indemnizaciones, pago de reparaciones del daño, y no propiamente se ha seguido un procedimiento estrictamente jurisdiccional o agotando cada una de las etapas del procedimiento penal.
Es una situación que desafortunadamente ahorita en México no existe un antecedente, no hay experiencia en esa situación, y lo que estamos generando nosotros como abogados precisamente de empresa es propiciar a que esos canales se abran para que empecemos a generar criterios de interpretación establecidos por las propias autoridades. Al momento te puedo decir que es muy poco o prácticamente nulo el esfuerzo que ha hecho en este caso la autoridad para tratar de irse a fondo en la investigación de los delitos de carácter, en este caso de personas jurídicas, y por lo tanto nos hemos ido por el camino más fácil, que ha sido resolver todos los problemas a través de lo que son salidas alternas. Y en este caso de pago de reparaciones del daño, y muchas veces tratando de convertir esos propios delitos o esas propias faltas en cuestiones de carácter civil, y nos damos por una reparación completamente del daño. Entonces, desafortunadamente, Jimena, en ese sentido sí no hay una experiencia concreta, pero el interés, y como lo menciona aquí, por ejemplo, Rodrigo en su pregunta, ¿cuáles son los retos que consideras nos enfrentamos? Pues son precisamente esos: empezar a generar los canales, ser parteaguas en esos procesos, y de alguna manera nosotros como abogados de empresas y como abogados litigantes, dar la pauta para que las autoridades entren en esos procesos jurisdiccionales y podamos generar criterios de interpretación que actualmente carecemos. Bien, aquí también hay otra pregunta de Carlos Cambrón. Dice, en el caso del derecho penal mexicano, ¿existe un supuesto similar al del Código Penal español respecto a la absorción, fusión o adquisición de empresas porque la empresa asume la responsabilidad penal de una empresa absorbida? En un supuesto como este, ¿sería suficiente la estrategia procesal del adquirente para acreditar los criterios que constituyen la extinción de la responsabilidad? A mí me Ahí, parece que está en duda el elemento de la cultura de cumplimiento. fíjate que ahí es importante, la pregunta se responde específicamente si nos remitimos al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece de manera concreta que las empresas, bueno, en este caso las personas jurídicas, no se eximirán de la responsabilidad penal o de las sanciones que de ellas se deriven a través de lo que son fusiones, escisiones, o que alguna otra actividad de carácter mercantil o al interior de la empresa que pudiera presumir la posible desaparición de la propia compañía. En ese sentido, la responsabilidad, hipotéticamente y de manera doctrinaria, porque tampoco existen ahorita criterios que nos puedan dar una pauta más específica sobre cómo va a caminar esa transformación, el criterio que se adopta en la doctrina es que efectivamente la compañía que en este caso estará recibiendo o de la cual formará parte la compañía que tiene o la empresa la responsabilidad penal, tendrá que asumir en la medida de sus responsabilidades las consecuencias jurídicas de la compañía que en este caso se está, por ejemplo, fusionando. Entonces, la responsabilidad penal no se extingue. La responsabilidad penal se traslada o se tendría que trasladar directamente, en este caso, a la compañía o a la empresa que fusione, que en algún momento tenga la injerencia por parte de la empresa que en este caso estaría desapareciendo. Y también es importante puntualizar que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el mismo artículo establece que si tú como empresa finges un proceso de quiebra, eso no va a ser tampoco una eximiente de responsabilidad para que puedas o no llevar a cabo el cumplimiento de las sanciones o en este caso las condiciones jurídicas que establezca la propia sanción. Entonces estamos hablando de que no se extingue como tal la responsabilidad jurídica y que tendría que prevalecer independientemente de las transformaciones que tenga la compañía. Ok, pues muchas gracias por tus comentarios. Creo que no existen preguntas adicionales. Te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste para darnos esta charla. Fue de mucho interés para todos nosotros, en específico, pues a manera personal fue muy amena y te agradezco el tiempo y los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Sin más, pues te agradecemos por parte de Tavares la charla que diste el día de hoy. No sé si alguien más tenga algún comentario adicional y si no, clausuraremos esta sesión. Bueno, pues muchas gracias.
Y gracias a todos y cualquier duda pues pueden mandar también sus comentarios a servicioalcliente@tavares.com.mx y bueno pues aquí concluimos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias.